vaya a su escritura en el libro de Números, y recuerde que cada semana se estudia una parasha. Hoy vamos a estudiar la que está desde Números capítulo 13, versículo 1 al capítulo 15, versículo 41. Amén. Y pues me voy a enfocar en el capítulo 13. Ese va a ser esta parasha es Shaliach, o algunos la escuchan como Shaliachim. El Shaliach es enviado. Ya cuando estudiamos el Nuevo Testamento, se le conoce como apóstol. Entonces vamos a estar estudiando el capítulo 13, la enseñanza que hay aquí. Y para ser un buen enviado, un Shaliach, necesitamos ir y regresar. Enviar es ir y regresar. Entonces, hablando desde el concepto apóstol, si usted hasta cuando estudia esto, usted se da cuenta que Dios le habló a Moisés y los envió a la tierra prometida, a reconocer la tierra, a uno de cada tribu, a 12 enviados, o 12 shaliachim, o 12 apóstoles. Hasta le podría usted conocer como los 12 apóstoles de la Torá o del Antiguo Testamento. Entonces, pero para ser un apóstol o un enviado, vamos a decirlo así, conforme al corazón de Dios, la fe tiene que ser probada. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo hoy en esta parasha. ¿Cómo está conmigo? Amén. Mire lo que dice. Yo aquí tantos aparatos que luego tengo. Lo que dice Números capítulo 13, versículo 1 al 2, y le voy a dar lectura como a 5 versículos de aquí. Dice: y el Eterno habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan. La palabra envía es Shaliach. Dice que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno un príncipe entre ellos. O sea, quiere decir 2 enviados, uno de cada tribu, pero el más capaz, el más, vamos a decir, el más fuerte, el más maduro, el líder para ese tipo de trabajo. ¿Ok? Ahí mismo en el 13, en el versículo 17, dice: y los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: suban aquí a Neguet y subid al monte, a observar la tierra como es, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos, tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Amén. Ahora el 25 dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos, a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra al cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes, fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev,
y el eteo, el jebuseo, el amoreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ahora, entonces dice Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más los varones que subieron con él le dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerlas es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, de raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Ok? Entonces, esta historia desde hace muchos años me ha gustado, de hecho la he enseñado, bueno, desde otra perspectiva, en lo que es la guerra espiritual. Siempre he enseñado que debe de haber dos grupos, ¿verdad? Uno de información y uno de intercesión, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es cuando tú eres un enviado, o cuando alguien es un enviado, así como dice la Torah, las Escrituras. En cierta forma debemos saber que todos tenemos una prueba de fe, y de acuerdo a esa prueba de fe tú vas a poder poseer lo que Dios te quiere dar, porque de lo contrario no vas a recibir nada. Esta historia, cuando la estudias, de hecho en el capítulo 14 empezaron a murmurar que ya querían llorar, y mejor nos hubiéramos regresado a Egipto, allá comíamos hasta no sé qué, tanta cosa que de verdad uno dice: ¿cómo es posible que eran los líderes más poderosos de cada tribu y vieron el mar abrirse, vieron las señales que hizo el Señor en Egipto? En otras palabras, vieron el poder sobrenatural del Dios vivo. Amén. Y aún así eso como que si se les hubiera olvidado. Ahora, esto a nosotros nos deja una gran enseñanza, que nuestra fe va a ser probada antes de que Él nos dé promesas, antes de que entres a un territorio de prosperidad, antes que tú seas cabeza y no cola, antes de que estés arriba y no abajo. ¿Y en qué va a estar fundamentada nuestra fe para que tú pases esa prueba? ¿Por qué estos hombres no pasaron la prueba? No nada más fueron los 12, 10 de ellos dieron malas noticias, 2 traían buenas noticias. Y eso no fue todo, que en 12 hombres, sino que eso contaminó una nación, toda una nación. Muchos quedaron muertos en el desierto. En el capítulo 14 te das cuenta que el Señor dice: ya estoy harto, te voy a destruir, te voy a dar un pueblo más fuerte y poderoso. Ya usted ve la historia y Moisés se pone a orar, interceder, dice: bueno, de acuerdo a tu palabra, dice, no los voy a destruir, dice, pero vivo, dice, que no verán mi gloria, dice, no entrarán a la tierra que yo juré a sus padres. Entonces todos los adultos quedaron muertos en el desierto, excepto 2 hombres que sí pasaron, que fue Josué y Caleb. Amén. Entonces esto nos enseña que Dios, cuando tú le pides y te muestra una promesa, tú debes estar consciente de 4 cosas. Es de lo que te voy a comentar hoy. ¿Para qué? Para que tu fe no mengue, para que tu fe esté, vamos a decirlo así, fuerte, y para que tú, aunque Dios te dice que lo que te va a dar es bueno, tú lo veas como bueno, ¿sí?
Porque el problema hoy es que cuando Dios nos muestra una promesa extraordinaria en su palabra, Dios la ve buena para ti. Pero antes de dártela, tú también la tienes que ver buena esa promesa. Y mire, hay que estar conscientes, uno, de quién es nuestro Dios. Entonces, de aquí, para estas 4 cosas, vamos a hablar de la ley del reconocimiento. O sea, la ley del reconocimiento establece que todo lo que necesitamos está cerca de nosotros. Entonces, si tú te das cuenta, Dios mandó a estos hombres a reconocer la tierra. Y la ley del reconocimiento establece que todo lo que necesitamos está cerca de nosotros. Todo ser humano, todo el poder, toda la revelación, toda la unción, todo lo que tú necesitas de lo que está en la Biblia, de hecho está en ti, dentro de ti, está en tu espíritu. Lo único que necesitas es sacarlo a través de la confesión y permanecer en que tu fe, vamos a decirlo así, esa primera cosa que pide Dios allá en los cielos, la primera demanda del cielo, en que tu fe esté calificada para que Dios dé órdenes a los ángeles o le hable a quien le tiene que hablar y tú recibas lo que tienes que recibir. ¿Estás conmigo? Entonces, la ley del reconocimiento. Primero que nada debemos de reconocer quién es nuestro Dios. El que los envió en realidad fue Dios. Dios habló a Moisés y Moisés nada más ejecutó una orden de enviar a cada uno de cada tribu a un hombre a reconocer la tierra. Si en todas las circunstancias que vivimos en esta tierra se te borra de la mente quién es Dios, tú vas a estar en problemas, ¿sí? Porque el problema más grande que tiene el ser humano cuando hay circunstancias difíciles es que si se le olvida o no está consciente de quién es Dios, no va a tener la fe necesaria ni los recursos necesarios para avanzar, ¿sí? De hecho, en este no voy a recargar mucho porque va a haber un punto donde voy a hablar un poquito más que es la clave para todos estos puntos. Punto número 2. Lo que Dios te quiere dar. Debes de estar consciente de lo que Dios te quiere dar. Esa fue la razón por la que Dios envió a hombres a que trajeran información y hablaran hacia Israel y despertaran su conciencia de que Dios no es un mentiroso. Sí, porque si tú le pides a Dios o Dios te va a dar algo, tienes que estar consciente de lo que vas a recibir. Entonces, estar consciente de lo que Dios te quiere dar es un avance a que tu fe va en buen camino. Porque entre más correcta información tengas de algo que Dios te quiere dar, más poderosa es tu fe en ti. No que la fe sea de Él, pero la fe que hay en ti se manifiesta con mayor facilidad. ¿Está conmigo? Sí. Entonces, esto es importante. ¿Quién es Dios? Y qué es lo que tienes que estar consciente de quién es Dios y qué es lo que te quiere dar. Entonces, en quién es Dios hay un punto muy importante. El estar consciente de ese primer punto en realidad te da tantas ventajas. Porque el quién es Dios, si tú estás consciente de eso, tú vas a aprender a tener temor a Dios. Yo les he explicado algunas veces qué es el temor, ¿sí? Entonces, por eso es importante que temor a Dios es tener conciencia o reconocer que Dios es real y reconocer que Él es omnisciente, o sea, que lo sabe todo, omnipotente, o sea, que todo lo puede, y omnipresente, que está en todas partes.
Ese es tener conciencia de Dios. La omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia que estén en tu espíritu. Porque ese es el primer punto. Con ese punto, todo lo que venga, tú lo vas a vencer. ¿Está conmigo? Entonces, después de eso, ¿qué Dios te quiere dar? Tercer punto, tener conciencia o estar conscientes en la ley de reconocimiento quién está de tu parte y quién no. Por eso se dice, mira, ve qué tipo de gente la habita, si es buena o es mala. Esto es importante. ¿Quién está de tu parte para aumentarte la fe? ¿Quién no está de tu parte? De hecho, los 12 hombres que fueron, los 12 enviados, nos damos cuenta que hubo dos tipos de personas, unos incrédulos y unos con fe. El problema es que eran 2 hombres nada más, era la minoría de los hombres que eran con fe. Entonces, lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. ¿Quién está de tu parte y quién no? Ahora, ¿por qué? Porque esa es la clave para que tú estés avanzando, tú tengas éxito. De hecho, como decía un predicador, dice, si yo quiero ser tu mentor y llevarte al éxito, lo primero que voy a hacer es quitar la persona incorrecta de tu vida. Y ese es un principio que está aquí en la Biblia, lo estamos leyendo. El punto es como en Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos que Dios está de nuestra parte, en realidad estamos en el lugar de Dios, le pertenecemos a Dios, pero también sabemos que hay adversarios. Entonces tenemos que estar conscientes de quién es nuestro Dios, lo que Dios nos quiere dar, y quién está de nuestra parte y quién no. Otra cosa que debemos estar conscientes de las fortalezas y las debilidades en nosotros y en los demás. ¿Sí? De hecho se le dijo, ve qué tierra es, o sea, qué es lo que ve, si el pueblo es fuerte o es débil, ve si son campamentitos o ciudades fortificadas. Entonces se les dio buenas instrucciones y ahí estaba la clave de cómo su fe iba a ser probada. ¿En qué consiste la prueba de fe? ¿Sí? ¿En qué consiste la prueba de fe? ¿En qué tipo de temor tenemos? Ahí usted se va a dar cuenta de 2 tipos de temor. La prueba de fe es en qué tipo de temor tenemos. ¿Temor de Dios o temor del diablo? El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Recuerde, cuando usted lee Proverbios, es el principio de sabiduría, es el temor a Dios. Y como te dije, temor a Dios es tener conciencia de que Dios es real, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. En otras palabras, que Él todo lo conoce, todo lo puede, y Él está en todas partes y nos observa. Ese es el temor a Dios. Entonces, estos hombres, los 10 hombres que fallaron, si hubieran tenido temor a Dios, lo primero que han dicho, bueno, si Dios está aquí, Él conoce todo. Él tiene el poder, así como nos sacó de Egipto, para volvernos a introducir a esta tierra. Es más, Él va a ir con nosotros porque está en todas partes. No vamos a entrar solos. Su mano poderosa, su poder sobrenatural va a estar con nosotros. Amén. Eso es temor a Dios. Entonces, esa es la prueba de fe. ¿Qué tipo de temor? O si tiene uno temor al enemigo. ¿Qué es temor? Tenerle miedo al diablo o miedo a eso. Pues en otras palabras, si lo quisiéramos resumir, es atribuirle que el diablo conoce todo, tiene todo el poder y que Él está en todas partes.
¿Por qué entonces se le tiene temor al diablo? Porque piensas que está aquí. Él no es omnipresente, no está en todas partes, no es omnipotente ni omnisciente. De hecho, Satanás es ignorante a lo que es la palabra revelada, a lo que es la profecía. Entonces, tener temor del diablo es que nosotros le atribuimos poderes de Dios a él. Entonces, por eso es importante que nuestra fe, cada que vas a recibir una promesa, vas a entrar a un territorio nuevo que Dios te va a dar, tu fe va a ser probada. Nada vas a recibir sin ser probado. Antes de cada bendición, todos somos probados. Estos hombres, los líderes, fueron los responsables de contaminar toda una nación. Porque hasta se le dijo, escoge de cada tribu, escogieron al mejor. Entonces, ser un enviado es importante. ¿Por qué? Porque detrás de ti mucha gente va a ser beneficiada o va a ser afectada. Imagínate, tú eres un enviado, el Señor te envía a dar las buenas nuevas. Pero antes de que tú des las buenas nuevas, te va a decir, quiero que reconozcas que son las buenas nuevas. Y te mete a las buenas nuevas del reino de Dios. Y tú agarras, no, dice, no creo. No vamos a poder. Son gigantes. Hay un fruto grande, dice, fluye leche y miel, dice, pero no. Para entrar y obtenerlo, no se va a poder. Y si tú llegas con malas noticias delante de Dios, lo más seguro es que tú no entres y tomes lo que Dios te va a dar. Porque una de las maneras que tú honres a Dios cuando Él te muestra una promesa es que tú estés gozoso, estés confiado de que Él tiene el poder para darte. Si no, no va a hacer nada Dios. Y no que no pueda hacer, no dije que no lo pueda hacer, no va a mover un dedo a tu favor. Y en todas las áreas de la vida, nuestra fe debe de ser probada. Porque así Dios dice, bueno, sí, merece recibir esto. Y no nada más te da lo que te prometió, te da algo más allá de tu entendimiento, como dice la Escritura. A lo mejor tú pides uno, Él te da 100 más, porque Dios es bueno. Y si algo quiere Dios es darnos. Pero Él nos quiere dar, pero quiere verificar que tu fe no esté contaminada de temores malignos. ¿Sí está conmigo? Esta porción, la parasha, es de enviados, shaliachim o shaliach, o envían. Y si tú te das cuenta, en un enviado, si cumple con su función como es, ese enviado va a recibir mucha bendición y los que lo escuchen, así como estos hombres, o al revés. ¿Por qué? Porque de esto se trata el reino de Dios. Miren, cuando venimos a las plantas del Señor, el Señor nos restaura, hace muchas cosas extraordinarias. Pero después resulta que nos envían a una asignación. Pero resulta que en esa asignación vemos cosas que Dios no nos ha mostrado. Porque el diablo no te la va a poner fácil, a nadie se la va a poner fácil. Y eso que no nos ha mostrado es lo que nosotros vamos y les damos a los que vienen detrás de nosotros. Y entonces, ni tú o ni yo, ni los que vienen detrás de mí.
Entonces quiere decir que es muy importante que el Señor nos unja como enviados, que nos capacite, pero que estemos conscientes y estemos reconociendo, así como vamos a ir a reconocer la tierra, antes de ir a esa tierra, primero que nada, como te dije, ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que me quiere dar? ¿Sí? ¿Quién está conmigo y quién no? Y conocer fortalezas y debilidades de nosotros y de nuestro enemigo. Esa es nuestra prueba de fe. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo yo sé que lo que yo te estoy dando en realidad trae resultados? Porque tu vida tiene que ser transformada de gloria en gloria. Hoy en día se está dando algo que de verdad es algo muy complicado de explicar, pero hoy estamos en un mundo lleno de información en las redes sociales y de ministros, y Dios bendiga a los ministros, pero si ellos no son los enviados a tu vida, me voy a dar cuenta por algo: tu vida no va creciendo, tu vida cada vez tiene más fracasos, más frustraciones, más temores, y no tienes más unción, sino tu unción va bajando. A veces a mí me toman a mal que les digo ciertas cosas, pero es la realidad. Es que escuché cierto mensaje, te trajo unción, estás más poderoso, tienes más bendición. No es así, entonces algo anda mal. Porque cuando Dios envía un enviado, ¿qué crees que sucede? Cosas poderosas. ¿Sí está conmigo? Amén. Eso es. Vino un enviado de los cielos acá. Se llama Yeshua HaMashiach. Vino y regresó al Padre. No creas que regresó y decir, bueno, no pude resucitar esto. No, regresó con un cuerpo glorificado. Y no, pues yo no pude. Y ahora, ¿qué crees? Pues ya no voy a poder enviar al Espíritu Santo. Ya no van a, los milagros que yo hice ya nadie los va a poder hacer. No, él vino, enfrentó a Satanás, enfrentó a los demonios, dio su vida, resucitó al tercer día y regresó con buenas noticias. De hecho, él fue la primicia de resurrección. Y como dijo Yeshua, así como yo vencí, ustedes vencerán. Así como yo resucité, ustedes van a resucitar. Esas son las buenas nuevas. ¿Cuál es el milagro más grande? ¿Que los ciegos vean? No, es que resucitemos entre los muertos y estemos con la eternidad con el Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, que el Eterno les bendiga.